Vamos a retomar y a continuar con la penúltima de las charlas de hoy con José Sánchez, psicólogo, miembro de la plataforma también, que nos va a hablar un poquito de que nada real puede ser dañado, todo lo real e irreal no existe. Bueno, Adelante. no sé si se escucha bien. Sí. ¿Sí? Vale. Tengo tendencia a bajar la voz, así que vamos viendo, ¿vale? Bueno, yo la primera vez que oí esta... Esto está basado en un libro de Helen Schuman que resumía en estas dos frases pues toda una inspiración que le duró algo así como 8 años, que fue lo que tardó en escribir el libro. Me pareció muy sugerente, ¿no? Y enseguida enganchaba con la parte de mi propio proceso, ¿no? Yo estuve en un proceso de análisis durante varios años y la primera vez que tomé planta es como que había partes de ese proceso interno, es decir, que de alguna manera se facilitaban con la planta. Un poco el esquema del que parte el psicoanálisis tiene que ver con la reconstrucción de la propia identidad, es decir, con ayuda de alguien que tenga la cabeza un poco mejor amueblada que uno, ir revisando hasta donde uno pueda pues el comienzo de la película y cómo ésta se fue gestando, ¿no? El marco teórico del psicoanálisis prácticamente, es decir, agota una gran cantidad de posibilidades en el primer estadio, en los dos primeros estadios de vida, ¿no? La reconstrucción de lo que ocurre entre 0 y 3 años parece que nos condiciona en extremo a la hora de hacernos cargo de nuestra propia vida, ¿no? Un poco el proceso, este proceso de revisión interna, ¿no? Donde digamos que todo esas pequeñas marcas, ¿no? Esas pequeñas huellas nésicas, ¿no? Que se dan al comienzo, ¿no? En los primeros meses de vida, junto con el primer contacto con la madre, ¿no? Que es decir, el descubrimiento de la boca y del placer que eso provoca, ¿no? Hacen que los humanos seamos en comienzo terriblemente plásticos, ¿no? O sea, se habla de que los humanos somos perversos polimorfos, ¿no? En esta etapa. Es decir, prácticamente podemos ser cualquier cosa. Tenemos una apertura extrema, ¿no? hacia todo lo que tenemos alrededor. De hecho, es como si lo que tenemos alrededor existiera exclusivamente porque lo miramos, porque lo vemos, ¿no? Creo que los que tenéis niños pequeños, ¿no? Habéis jugado a cucutrás porque el mundo desaparece realmente, no es una invención, es que en el momento en que cierra los ojos el niño, tú ya no estás. Es esa clase de potencia, ¿no? En principio, la que describe nuestro arranque de vida. En el proceso ocurren una gran cantidad de cosas. Yo creo que lo más interesante en todo esto es entender cómo en ese
en ese almacén, ¿no?, que tenemos ahí en el inconsciente, se van registrando todos los sucesos vitales y la forma en que hemos podido bandear con ellos. Este manejo, ¿no?, de lo que nos ocurre permite que a veces, luego más adelante, podamos rescatar cosas o no. Es decir, el almacén en este sentido es sabio, ¿no? Nos permite vivir, nos permite tener contacto con el mundo real. Y si en algún momento algo no pudiste arreglar, algo es demasiado duro para soportarlo, simplemente se reprime. Quiere decir que la represión en este sentido no es decir, de adultos parece que todo el mundo ha oído, no, reprimir es malísimo. Bueno, es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Es decir, de lo que se trata es de poder vivir. Y este es digamos que la defensa primaria, ¿no? Se reprime para que podamos vivir, para que podamos seguir viviendo. En el proceso del análisis, todo estos pequeños nudos, ¿no?, que van quedando ahí escondidos, sepultados debajo de la alfombra, vas pudiendo ver retazos de ellos, ¿no? La técnica que se utiliza básicamente es la de la charla, cura de palabras, ¿no? Le llamaba. Entonces, se trata de que uno, sin darse buena cuenta de lo que está hablando, hable hasta que uno llegue a sorprenderse de lo que está diciendo, ¿no? Es decir, esa asociación libre, es decir, también como en la planta, es decir, en ausencia de juicio y con libertad, ¿no? Es decir, para dejar que el torrente fluya, de repente te muestra cosas sorprendentes, ¿no? Entonces, esa cabecita amueblada, ¿no?, que tienes ahí, con quien tienes una relación financiera y de ayuda, te ayuda a poder recolocar todo eso, ¿no? Yo con la planta he sentido algo muy parecido, pero en este caso es como si esa ayuda tiene una calidad distinta. Es decir, la abuelita ofrece un universo de posibilidades, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un analista donde hay una cierta regla de abstinencia, en el sentido de que el paciente reclama, pide, pregunta, el análisis no presta ayuda contestando. Es decir, no, jamás. Las respuestas las tienes que buscar tú. Con la planta es un poco diferente, es decir, porque realmente se conecta con espacios internos, con espacios de salud interior que sí que dan respuesta. Es decir, preguntas y te llega información. Bueno, a veces quizá no es resolutiva por completo, pero algo llega, ¿no? Es decir, y yo supongo que exactamente igual, ¿no?, que pasa con el psicoanálisis, en la medida en que esos nudos gordianos, ¿no?, que están amarrados en el inconsciente y que emergen con vida propia, ¿no? Es decir, porque realmente no te piden permiso para salir, es decir, te los encuentras cuando ya han ocurrido, ¿no? Como si ocurrieran a tu pesar. Es decir, en este sentido es lo que digo, ¿no?, de que funcionan con unas reglas y con unos criterios que te trascienden. Es decir, las reglas del inconsciente son radicalmente distintas de las del consciente, ¿no? Y en este sentido, la vida, ¿no?, es decir, la vida, la pulsión, la energía con la que están cargados, ¿no?, esos nudos, el trabajo es poder deshacer. El trabajo es poder quitarle la carga
que hace que eso viva por sí solo. En el análisis el proceso es la elaboración personal, es decir, la ayuda es la de la interpretación del terapeuta y en definitiva, cuando todos esos nudos van deshaciéndose, digamos que tienes menos cosas dentro que funcionan con independencia de lo que tú seas consciente, ¿no?, de lo que eres. La planta es realmente poderosa en esto. El acercamiento, al menos para mí, tiene mucho que ver con la capacidad de estar presente, de tener conciencia de ti, conciencia de lo que te rodea. Y como decía Manu, ¿no?, que es decir, con este ejercicio del equilibrista, poder focalizar. Desde la ortodoxia psicoanalítica se considera que estos input energéticos tienen que ver con, es decir, ¿de dónde viene la carga, ¿no? Es decir, ¿de dónde? La libido parece que, es decir, en el formato de energía sexual, ¿no? Es decir, es lo que imprime, ¿no? Imprime velocidad y potencia, ¿no?, a todo nuestro universo inconsciente. Yo aquí con la planta, es decir, y con las recomendaciones, ¿no?, que se establecen en cuanto, bueno, pues, y que uno va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Al principio me chocó mucho, ¿no? Es decir, que era una regla interesante, es decir, la abstinencia sexual, ¿no? Vaya castaña, ¿no? ¿Y esto cómo es? No entendía. Está bien, pero en muchos casos yo creo que todo lo que nos ocurre siempre ocurre por una elaboración propia. La información exterior no suele ser de gran ayuda, ¿no? Entonces uno va aprendiendo a conocer su cuerpo y a tenerlo en un estado, digamos que potencialmente saludable para poder acercarse a cosas tan interesantes, ¿no?, como esta plantita. Hace no mucho tiempo escuchaba pues no sé si me parece que es un físico cuántico así, ¿no? Y entonces hablaba de la realidad como un cúmulo de conciencias acumuladas de los habitantes de esa realidad. Y por habitantes me refiero a todos los habitantes, ¿no? No solo los humanos, aunque para nosotros igual es lo que más nos interesa, ¿no? Pero me pareció curiosa esa manera de explicar el mundo real, en el sentido de que igual, parecido, ¿no?, que cuando eres pequeño, que si realmente existe porque te das cuenta de él, ¿no? Quizá aquí el proceso complejo se establece cuando nuestra maquinaria mental empieza a otorgar significados, a hacer explicaciones sobre lo que ocurre, a describir con toda la riqueza que nuestro bagaje nos permite, ¿no? Pero yo entiendo que esa parte no permite despegar, ¿no? Es como si nuestro asidero en cuanto a acceso al conocimiento, ¿no?, a la información, a los datos,
nos mantuvieran en un nivel bajo de vibración, ¿no? Es decir, nuestro pensamiento en realidad aunque es potencialmente capaz de muchas cosas, pero no es de gran ayuda. Es decir, hay una parte que vendrá, pero yo lo siento casi como una debilidad, ¿no? Es decir, como una gran fisura que no nos permite desarrollar, tanto como quizá permite la emoción, ¿no? Es decir, y en este sentido, ese aumento vibracional probablemente es lo que nos permita entender mejor. Aunque sobre esto de entender, pues yo creo que cada uno tiene su propia fórmula, ¿no? Hay quien entiende por aquí arriba, hay otro por aquí abajo, hay otro. Nuestra experiencia vital y lo que hemos vivido, y que por lo menos en esta parte que estoy intentando contar, y también de todo de lo que no nos acordamos. No nos acordamos porque lo vivieron otros antes que nosotros, ¿no? De todo eso, es decir, de todo eso que viene, yo entiendo que hay una parte propia, ¿no? Es decir, esos anclajes inconscientes están conectados también con ese inconsciente que es acumulativo desde el principio de los tiempos, ¿no? Es decir, ahí la memoria celular, igual que en nuestra experiencia vital, va siendo acumulativa. Es decir, cada vez deberíamos poder entendernos mejor, porque hemos vivido más vidas, la que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos. Hay una novela de Frank Herbert, que no sé si algunos conocéis, que se llama Dune, y habla de un colectivo de mujeres, las Bene Gesserit, que tienen la facultad de transmitirse, todo esto con una vida realmente dura y educada, pero en algún momento de la historia, cuando una Bene Gesserit va a desaparecer, puede transmitir todas las vidas de todas las madres Bene Gesserit que hubieron antes que ella, ¿no? Y claro, y el proceso es muy impactante, ¿no? Para quien recibe, ¿no? De repente te llega todo lo que vivieron antes de ti. Yo supongo que a nosotros nos pasa algo parecido, ¿no? Que es decir, los humanos realmente no tenemos un recipiente, ¿no? Lo bastante sólido como para poder recibir todo ese legado. Pero yo también estoy seguro de que está. Y quizá con intención y con ayuda del mundo vegetal podamos ir avanzando, ¿no? en este intento de recordar y de sentir otras cosas que no fueron los humanos que hubo antes que nosotros, pero toda esa experiencia sería realmente interesante, ¿no? Es decir, poder tener acceso a ella. Es decir, ¿de qué forma, ¿no? vivieron todos nuestros antepasados la vida? Todo lo que hay, lo que vemos y lo que no vemos, ¿no? Lo que a mí me sugería, ¿no? De nada real puede ser dañado, tiene que ver con una solidez que es independiente, ¿no? De nuestra interrelación con lo que tenemos cerca. La existencia
en el sentido de lo que es, ¿no? Sin bucear mucho en lo ontológico, pero hay un ser, es decir, hay un ser de las cosas que no depende realmente de nosotros, ¿no? Esa parte es así, yo pienso, como decía Schumann, ¿no? Es indestructible, nada puede dañarla, nada puede atacarla. Por el contrario, todo nuestro imaginario, nuestra capacidad para otorgar significados, para establecer vínculos emocionales, todo esto es cambiante, tiene una cualidad diferente, en el sentido de que aparecen, desaparecen cosas, ¿no? No tiene esa misma existencia, ¿no? del ser ontológico. Esto por lo menos a mí me ayudó en los procesos que me lleva la planta, ¿no? a plantearme de una manera mucho más modesta, ¿no? mi forma de relacionarme con el mundo exterior, ¿no? Que quizá es la parte a la que todavía no llegamos. Es decir, quizá nuestro intento es fluir con lo que hay, no en agarrar las cosas, no en anclarlas, ¿no? mediante la relación que podamos establecer con ellas, ¿no? sino movernos de una manera amable, ¿no? con la vida, con las menos interferencias internas posibles, que de eso se trata, de no sufrir, ¿no? Nada, básicamente quería compartir esto con vosotros. No sé si alguien tiene alguna ocurrencia con lo que he contado, es bienvenida, no porque la vaya a responder, sino porque podemos compartir la reflexión, ¿no? Cuando uno en este proceso de darse cuenta con la planta tiene ese insight, el simple hecho de darte cuenta de dónde procede el mundo, eso mismo te cura, eso desactiva esa energía. Claro, esa es la idea. Es decir, las cosas que tienen vida propia, tienen una energía propia de la que uno no es consciente. Digamos que la conciencia aporta luz, es decir, aporta una anotación de algo, es decir, la comprensión, el entendimiento de lo que nos pasa, simplemente hace que esa energía deje de estar anclada en un lugar inaccesible para ti. Es decir, la comprensión es eso. Es como si le pusieras la bombilla y dices, bueno, no sé si lo veo todo, pero ya veo un poco más. Es decir, que eso ya deja de existir con independencia de tu conciencia. Es decir, y yo creo que todos estamos en ello, ¿no? Es decir, que creo que es un paso de gigante, ¿no? Poder ir aflorando, ¿no? Es decir, todo el proceso, cualquier proceso terapéutico básicamente se pasa en esto. Es decir, lo que tenemos detrás, mejor que esté delante. Está delante, tú lo puedes sentir, es decir, tiene una cualidad que te lo hace tuyo. Lo otro es independiente de ti. Es decir, funciona con sus reglas, tiene su propia película. Tú eres... Dice, pues, ¿ahora qué? ¿Ahora me va a dar un beso o un mordisco? No tienes ni idea, que es lo que se le ocurra, ¿no? La conciencia, en este sentido, que es decir, hacer consciente lo inconsciente, es lo más próximo que podemos tener a la salud mental, pienso yo.
Pero fíjate que curiosamente fue de lo último que hablamos, quien acaba de hacer la pregunta José y yo la noche antes de irnos a la Estabais cama, ¿no? anticipando ahí la cosa. No sé, yo filosofando un poco se me ocurría la idea de que a veces se solapa algo así como explicación y entendimiento, ¿no? Y a veces nos quedamos en explicaciones que en realidad son como respuestas de necesidad de reducción de la inseguridad o de la necesidad de traer algo a zona de confort. Y una vez que lo hemos traído a zona de confort, lo damos por explicado y a veces creemos que lo hemos entendido porque ya lo tenemos en un territorio que controlamos, ¿no? Ya. Sí, yo creo que ese es nuestro pesar, pero también, es decir, es una potencialidad. Yo creo que el pensamiento, la capacidad de explicar, es reduccionista en el sentido de que nos la puede dar cambiada, de hecho nos la da a menudo. Es decir, yo no hablo de esa clase de comprensión. O sea, el insight no ocurre porque puedas pensar en aquello. El insight ocurre porque te has dado cuenta. Es decir, darse cuenta es algo que no se puede explicar, se puede hablar de cualquier cosa, pero no es eso. O sea, en nuestra cualidad de humanos sesudos tenemos mucha tendencia a hablar de casi todo, hablamos de nosotros, de los demás, del mundo, y porque pretendemos que eso acerca, pero a veces también aísla, ¿no? Es decir, hay nexos que se pierden. En este sentido, la planta permite darte cuenta. Es decir, y te das cuenta de una manera que todo tu cuerpo siente, no solo tu cabeza. Tu cabeza también está aquí con el conjunto, ¿no? Pero es otra clase de entendimiento. Creo que todos sabéis de lo que hablo. Dime. Sí, gracias. Estaba leyendo su título, Nada ya puede ser dañado. Y al principio, cuando usted conversaba, compartió de que los seres humanos, o sea, como que estamos en un estado superior al resto, porque hablamos y conversamos, es algo así lo entendí. Lo único que quiero compartirle es lo siguiente. Bueno, yo soy andino quichua, pero mi estructura educacional es occidental, porque a pesar que haya nacido en los Andes, en Ecuador, pues las escuelas y todo pues son una copia de Occidente. Entonces, claro, a mí también me ha costado decidir, porque, claro, en el mundo racional que nos ha indicado ya la escuela, los profesores, yo creo que desde Platón, desde hace cuando él dice, no, pues eso con alma, eso no tiene alma, estos son estos, entonces uno ya... Pero yo recuerdo aquí lo que me ha servido, cuando ya tengo 63 años, decidirme por un mundo, pues, que creo que es una creencia, es el que creía mi abuelita, ¿no? Mi abuelita Rosario Sanguña Acuña, ella nunca leyó, porque ella no sabía leer y escribir en castellano, nunca leía a Platón, ni la Biblia, ni nada, pero tenía una seguridad, y eso es lo que yo aprendí, la seguridad de ella. Ella hablaba con las plantas, hablaba con la madre tierra, hablaba con el río, hablaba con las montañas. Entonces para mi abuelita no era ni más ni menos, sino eran iguales, ¿no? Y cuando estamos con la planta sagrada, para nosotros que la planta sagrada es la abuelita, que decimos aquí en Occidente le dicen abuelita, no en todas partes, pero por ejemplo aquí he escuchado bastante la abuelita, que la ayahuasca, que haya pues, espíritu, huasca sola, ¿no? Por la forma que tiene la planta, otros dicen viaje. Entonces para mí por lo menos eso me sirve entender que es real lo que mi abuelita decía. La planta me permite trasladarme con más prontitud y por eso este título para mí es bien real, nada real puede ser dañado, porque lo real no existe. Entonces yo pienso que a través de la historia, el ser humano, de diferentes sitios del mundo que hemos nacido, unos estamos más cerca, otros más lejos, de una realidad que creemos como cultura, pero la abuelita de la ayahuasca en sí nos ayuda a entender de que somos una sola cosa, y cuando entendemos eso creo que ahí podemos hablar del amor, porque las culturas nos han divorciado de la realidad, porque creemos que nosotros por ser seres humanos, con preparaciones, o Occidente, hablando de Occidente, países desarrollados, ricos,
de una riqueza entre comillas, entonces pues sigue creando diferencias, porque mientras aquí estamos de este círculo de buenos hombres y mujeres tomando agüita, pero asimismo no solo un círculo pequeño, sino más pequeño que esto, pero que son los dueños del poder económico, sigue destruyendo la Amazonía y sigue acabando. Va a llegar un momento que ya no va a haber ni abuelita, a menos que haya una abuelita sintética, después que también están sembrando aquí en España. Por lo menos así, una noticia así que he escuchado. Entonces termino diciendo que si estoy aquí también es porque he venido para aprender de ustedes, porque me interesa como persona aprender. Muchas gracias. No sé, yo todo esto creo que hay grandes diferencias culturales, como tú dices, entre un lado y el otro, ¿no? del océano. Y nosotros aquí en esta parte del mundo tenemos que desaprender muchas cosas. Digamos que nuestra tarea urgente es ir despejando el camino, ¿no? Es decir, igual desde otra cultura lo que se da es mucho más facilitador. Pero aquí tenemos primero un cierto trabajo personal que es el que nos permite andar el primer escalón, no subir el primer escalón, porque en esto, que decir, en todo este recorrido, ¿no? Que decir, un poco interno de nuestra trayectoria personal, que decir, la que hemos vivido en esta existencia, yo entiendo que hay demasiadas dificultades para sentir, demasiadas dificultades para entender, un poco para ser lo que somos, ¿no? Es decir, esta identidad, ¿no? Que decir, este amor natural, ¿no? por las cosas, es algo que nosotros tenemos primero que aprender, ¿no? Que decir, hay una parte que es tan propia, que decir, ese despejamiento del camino es algo que cada uno tiene que hacer con intención y con voluntad y con ayuda, si es posible, ¿no? Es decir, para luego poder trascender, ¿no? Gracias. ¿Alguno más? ¿Queréis hacer una preguntita? ¿Encuentras igualmente coherente el resto de la obra de Ellingson? Pues la Con verdad, todo, para mí realmente lo es. Yo, la verdad es que he leído muy poquito sobre ella, porque no sé realmente dónde me quedé. Estuve leyendo algunas páginas. Fue en un momento ahí un poco especial. Y me pareció muy interesante. No te sabría decir, ¿no? Si... A mí me dio la sensación del Espíritu Santo explicándose. Sí, algo así. No, vamos a pararnos y vamos a ir a lo esencial. Y el libro es muy sabio porque te va provocando interrogantes que luego no te deja solo en un la parte práctica, dices. Sí. Sí. No, y la parte teórica. La teoría. Yo no me metí mucho en la práctica porque no soy muy de rigidez metodológica. No sé, yo creo que todas las ayudas son bienvenidas. A veces algo te encuentras en el camino que no anotas como importante y quizá al cabo de los años, de repente, te das cuenta. No sé, esto del timing es una cosa interesante, ¿no? Es decir, el timing no ocurre cuando, es decir, el tiempo interno tiene una cualidad tan difícil de entender, es decir, y ocurren las cosas así, cuando pueden ocurrir. Para unos es bien diferente que para otros, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias a todos.